Hola chicos, ahora vamos a ver un ejercicio bastante interesante y diferente de los que ya hemos visto en los anteriores videos. ¿Cuál es la diferencia? Fíjense, acá tenemos 4 ecuaciones, pero tenemos 5 incógnitas, x1, x2, x3, x4 y x5. Entonces es una diferencia ya porque la matriz de coeficientes no es una matriz cuadrada. Por tanto, el método de Cramer o el método de la matriz inversa no son métodos que se puedan utilizar. Los únicos métodos que se pueden utilizar cuando tenemos sistemas de ecuaciones que tienen distinto número de ecuaciones que de incógnitas o variables, entonces tiene que ser por el método de Gauss o de Gauss-Jordan. En este caso vamos a escalonar por Gauss, porque a veces, pero no siempre, nos facilita un poco más el proceso de parametrización del método de Gauss-Jordan. Entonces comenzamos. En este caso ya tenemos el pivote, vamos a eliminar el valor de abajo. Vamos a tener fila 2 menos la fila 1. Vamos a hallar entonces ese resultado. En la primera fila no tenemos ninguna operación elemental. Entonces la copiamos tal cual, sin modificación. Esto es 300, perdón. 300. Continuamos con la segunda fila que tenemos que aplicar la operación fila 2 menos fila 1. 1 menos 1, 0. 0 menos 1, menos 1. 1 menos 0, 1. Menos 1, menos 0, menos 1. 0 menos 0, 0. 150 menos 300 nos da menos 150. Continuamos entonces con las siguientes dos filas que no tienen ninguna operación elemental. Entonces solo hay que copiarlas tal cual. Las copiamos tal cual. Buscamos ahora nuestro nuevo pivote, dado que ya hemos eliminado todos los valores para la primera fila. Entonces tenemos este valor. Podemos hacer o bien un cambio de filas con la fila 3, no con la fila 1. ¿Por qué? Porque ya hemos utilizado su pivote, así que no podemos hacer un cambio de filas con la fila 1, pero sí podríamos hacer con la fila 3. O podríamos directamente decir fila 2 por menos 1 para que nuestro pivote sea positivo. Con este pivote tenemos que eliminar los valores de arriba y de abajo, pero fíjense que coincidentemente el valor de arriba es el mismo valor de aquí abajo, pero con el signo cambiado. Y lo mismo sucede abajo, entonces podríamos hacer todas estas operaciones directo y decir fila 1 más fila 2. Fila 3 más fila 2. Si esto no queda claro, ustedes lo pueden hacer por pasos. Primero hallar su pivote y luego eliminar los valores que quedan por encima y por debajo. Queda libre, ¿sí? Pueden decidir ustedes qué hacer. Lo que voy a hacer es arreglar esta parte para que no nos confundamos. En la tercera fila tenemos la operación fila 3 más fila 2. ¿Sí? En la fila 4 no hay ninguna operación por si acaso. Vamos a la primera fila. En la primera fila tenemos la operación fila 1 más fila 2. Vamos a ir sumando entonces. 1 más 0, 1. 1 menos 1, 0. 0 más 1, 1. 0 menos 1, menos 1. 0 más 0, 0. 300 menos 150 nos dará 150. Abajo tenemos fila 2 por menos 1. Será 0, 1, menos 1. Y luego tenemos 1, 0. Y acá tendríamos 150. Lo único que hemos hecho es cambiar de signos nuestra fila 2. Ahora continuamos con la fila 3, que nos dice fila 3 más la fila 2. Entonces vamos a tener 0 más 0 será 0. 1 menos 1 es 0. Menos 1 más 1 es 0. 0 menos 1 es menos 1. Menos 1 más 0 es menos 1. Menos 200 menos 350 es menos 350. Y abajo no tenemos ninguna operación. Y fíjense la gran coincidencia de que tanto en la fila 2 como en la fila... tanto en la fila 4 como en la fila 3 tenemos los mismos valores, pero lo único que varía es el signo. Entonces, sabemos que lo más probable es que ese sistema tenga infinitas soluciones al final. Ok, ya tenemos nuestro segundo pivote en la segunda columna. Reanudaremos. Fíjense, si seguimos, parecería que ya no hay pivote. Y en los otros ejemplos ya nos quedaban filas nulas. Pero en este caso, estas filas no son nulas. Entonces, ¿cómo procedemos? ¿Qué hacemos? Esto es algo que más que todo se va a utilizar en los sistemas que tienen distinto número de ecuaciones que de
incógnitas, pero igual, si ustedes encuentran algún sistema que tenga esta situación, lo pueden aplicar. Deberíamos saltar a este pivote, pero no vamos a hacer eso. Lo que vamos a hacer es saltar 2 posiciones, o 3 o 4, o las que sean necesarias. ¿Cuál es la condición para que puedan saltar? Que todo lo que está abajo tiene que ser 0. Todo lo que está por debajo de este escalón que estamos haciendo debe ser 0. Por eso estamos saltando una posición más. Saltamos entonces a este valor, que está en la tercera fila, que debería ser la fila de nuestro nuevo pivote. Y vamos a trabajar entonces. ¿Qué hacemos para que ese valor se convierta en 1? Decimos fila 3 por menos 1. Pero con ese menos 1 ya podemos eliminar el valor que está por debajo y los valores que están por encima. Para eliminar con el menos 1 al valor de la fila 1 podemos decir fila 1 menos fila 3, que es la fila del que va a ser nuestro nuevo pivote. Para eliminar el valor 1 de la fila 2 podemos decir fila 2 más la fila 3 porque ya tienen el signo cambiado. Y lo mismo en la fila 4, decimos fila 4 más la fila 3 porque ya tienen el signo cambiado. Entonces ahora vamos a continuar y vamos a ver qué obtenemos. En la primera fila teníamos fila 1 menos fila 3. Vamos a tener entonces 1 menos 0, 1. 0 menos 0, 0. 1 menos 0, 1. Menos 1 más 1 va a ser 0. 0 menos menos 1 va a ser 1. Y a este lado tenemos 150 más 350, eso nos da 500. Abajo tenemos fila 2 más fila 3. 0 más 0, 0. 1 más 0, 1. Menos 1 más 0, menos 1. 1 menos 1 nos da 0. 0 menos 1 nos da menos 1. 150 menos 350, eso nos dará menos 200. Abajo tenemos fila 3 por menos 1. Será 0, 0, 0, 1, 1, 350. Y en la fila 4 tenemos fila 4 más fila 3. Tendremos 0 más 0, 0, 0 más 0, 0, 0 más 0, 0, 1 menos 1, 0, 1 menos 1, 0, 350 menos 350, 0. En este caso, chicos, si estamos escalonando, ya no podemos escalonar, ¿sí? Ya no podemos hacer que ese 0 se convierta en el pivote. Ahí terminaría lo máximo de pasos que se pueden hacer en el escalonamiento para este caso. Hemos llegado a lo que ya estábamos prediciendo. 0, 0, que nos indica que este sistema va a tener infinitas soluciones y que por tanto tenemos que empezar a parametrizar. Entonces empezaremos con esa parte. Para lo cual lo primero que tenemos que hacer es empezar a restituir nuestras ecuaciones. La primera columna representaba x1, la segunda x2, la tercera x3, la cuarta x4, la quinta x5. En la fila 1, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener x1 más x3 más x5 igual a 500. En la segunda fila tenemos x2 menos x3 menos x5 igual a menos 200. Luego tenemos en la siguiente fila x4 más x5 igual a 350. Entonces, ahora que ya hemos restituido, para parametrizar, lo que nos tenemos que preguntar es lo siguiente. ¿Qué variables qué variables están en común en todas las ecuaciones o en la mayoría? La primera que encontramos que está en todas las ecuaciones es x5. Que esté en todas las ecuaciones. ¿Hay alguna otra variable que esté en la mayoría? Sí, tenemos la variable x3 que está en la primera y en la segunda ecuación. Tanto x1 como x2 como x4 no están en común en ninguna de las otras ecuaciones tampoco. Entonces, de la primera ecuación vamos a despejar x1. De la segunda ecuación vamos a despejar x2. De la tercera vamos a despejar x4, que son las variables que no están en común. Entonces, ¿qué vamos a tener? De la primera hemos dicho x1. x1 va a ser igual a 500. x3 y x5 pasan con signo negativo. Luego vamos a tener en la siguiente ecuación el despeje de x2, que va a ser menos 200. Y x3 y x5 pasan con el signo positivo. Y finalmente tenemos x4 y despejamos 350 menos x5. Puede que si han escalonado, de otra manera, les quede otro tipo de parametrización. Pero, dado que nosotros hemos trabajado en este camino, entonces debemos mantenernos en esto.
¿En función de qué variables nos han quedado? Todas o la mayoría de las ecuaciones nos han quedado en función de x3 y x5. Fíjense, tenemos x3, x5, x3, x5, x5. Y ahora entonces, ¿eso qué significa? Que x3 va a valer x3 y x5 vale x5. Estos valores que quedan aquí adentro, que son en los que ponemos en función a todas las otras variables, no cambian de valor. x3 vale x3 y x5 va a seguir valiendo x5. Entonces ahora vamos a continuar y vamos a anotar nuestros resultados. Anotamos x1, x2, x3, x4 y x5. ¿Cuánto valdrá x1? Vamos a ver cuánto vale x1. x1 vale 500 menos x3 menos x5. ¿Cuánto vale x2? x2 vale menos 200 más x3 más x5. ¿Cuánto vale x3? x3 sigue valiendo x3, x4 vale 350 menos x5 y x5 sigue valiendo x5. No ha cambiado de valor. Entonces ahora decimos lo siguiente. Esas serían nuestras soluciones, pero ¿qué sentido tiene decir que x3 vale x3 y x5 vale x5? No nos dan más información que eso, entonces vamos a hacer un cambio de variables. Vamos a decir x3 se va a llamar s y s es una variable que puede tomar cualquier número real, mientras que x5 se va a llamar t y t es una variable que puede tomar cualquier número real. Entonces vamos a reemplazar todo lo que teníamos con x3 y x5 y le vamos a poner nuestros cambios de variable. ¿Para qué? Para hacer asegurar, por ejemplo, que podemos tomar infinitos números, infinitas soluciones, porque tenemos infinitos números reales. Entonces, eso significa que vamos a tener infinitas soluciones. En x1 tenemos 500 menos x3, ahora será menos s, menos x5 menos t. Abajo vamos a tener en x2 menos 200 más x3, que va a ser s, más x5, que es t. Acá tenemos menos 200. En x3 tenemos que x3 es x3 y x3 vale s. x4 vale 350 menos x5, que eso es t. x5 vale t y volvemos a aclarar que s y t pertenecen a los números reales y que con esto vamos a tener infinitas soluciones. De esa manera entonces concluimos este ejercicio.